Hola, en esta oportunidad nos corresponde trabajar con un contrato que desde la función económica que cumple se diferencia mucho respecto de los contratos estudiados hasta el momento. No hablaremos de transferencia de cosas, bienes o créditos, ni prestaciones de servicios o préstamos de cosas. Hablaremos de un contrato por el cual se garantiza personalmente y de manera accesoria el cumplimiento de una o más deudas ajenas. Nos estamos refiriendo al contrato de fianza. La seguridad del crédito es fundamental para las transacciones económicas, no solo para que ellas puedan celebrarse, sino también para disminuir sus costos. Vamos a comenzar. Fianza. La seguridad patrimonial o en el crédito es uno de los componentes más importantes a la hora de concretar transacciones económicas. Nadie quiere obligarse con alguien que no cumplirá lo prometido. Por ello, suelen solicitarse, a los fines de celebrar operaciones de cierta importancia, que se demuestren condiciones de solvencia, antecedentes financieros, actualidad laboral, referencias, recomendaciones, seguros de caución, entre otros requisitos. Mientras más impersonal, significativo y riesgoso sea el negocio, menor será el nivel de seguridad patrimonial y mayor será la necesidad de aumentarlo. Así ocurre, por ejemplo, con los créditos bancarios. Obviamente que un préstamo entre familiares, por escaso monto y conociendo la situación económica del mutuario, normalmente no necesite de más respaldo. Las garantías son instrumentos que incrementan la seguridad del acreedor porque amplían el espectro de bienes que pueden ser susceptibles de agresión patrimonial. Una forma de lograrlo es mediante la constitución de derechos reales sobre cosas, hipoteca, prenda o anticresis, que confieren en estos casos derechos específicos y preferentes para su ejecución. Otra forma de lograrlo es añadiendo el patrimonio de otra persona para que responda por las deudas en general y sin preferencia para su ejecución. En el primer supuesto hablamos de garantías reales, que son altamente eficaces, pero como contrapartida aumentan mucho los costos de transacción. En tanto que en el segundo supuesto hablamos de garantías personales, que no son quizás tan eficaces, pero pueden otorgarse de manera simple, rápida y barata. Por el contrato de fianza, una parte, la fiadora, se obliga hacia otra, la acreedora, a responder accesoriamente con todo su patrimonio ante el incumplimiento de un tercero, el deudor o afianzado. Con otras palabras, el fiador se obliga a cumplir, en especie si es posible, o a reparar los daños si no lo es, en caso de que no lo haga el obligado principal, es decir, de manera subsidiaria. La relación contractual se entabla entre el acreedor, interesado en reforzar su crédito, y el fiador, quien precisamente se compromete a desinteresarlo en caso de incumplimiento del deudor. Ello significa que no hace falta el consentimiento ni la conformidad del deudor para el nacimiento del contrato, pero por las razones antes comentadas, es quien normalmente acerca o propone al fiador. De todas maneras, la regulación de la fianza no se limita a la relación entre partes, sino que se ocupa al mismo tiempo de los efectos que ella produce entre el fiador y el deudor y entre los múltiples fiadores entre sí. La fianza es un tipo de garantía de carácter personal, porque compromete todos los bienes del patrimonio en general y ninguno en particular. De carácter contractual, a diferencia de la garantía primera de demanda o cartas de recomendación, que son declaraciones unilaterales, y de carácter sustancialmente accesoria, porque la obligación del fiador depende de la existencia de la deuda principal, distinto a lo que sucede con el aval cambiario, que es autónomo y formalmente accesorio. No hay fianza cuando alguien certifica mediante la extensión de un documento que suele denominarse carta de recomendación, patrocinio o auspicio, que otra persona cuenta con aptitudes económicas, financieras, profesionales o personales suficientes para acceder a un préstamo o cualquier otro contrato, sin perjuicio de la obligación de reparar los daños causados a quien confió en la fidelidad de sus manifestaciones,
Vale decir, la institución patrocinante responde por su propio obrar doloso o culposo que produce un daño a otro. Tampoco hay fianza cuando alguien se compromete, obviamente respecto de otra persona, a no cambiar una situación fáctica o jurídica en particular, como por ejemplo autoimponerse la no transmisión de un activo o bien a realizar una determinada situación de hecho o de derecho, trasladar una cosa de un lugar a otro, por ejemplo, por más que su incumplimiento obligue a reparar los daños causados al acreedor. También aquí, quien asume el compromiso responde por su propio incumplimiento obligacional, no por un contrato de fianza. El contrato de fianza no tiene por objeto cosas como la compraventa, créditos como la cesión o actos jurídicos como el mandato, sino que puede recaer sobre toda clase de obligaciones actuales o futuras, cualquiera sea la prestación o objeto de ellas, siempre que resulten válidas. Se puede afianzar la obligación alimentaria de dar sumas de dinero, la obligación de hacer una obra, la obligación comercial de no competir, la obligación de indemnizar, el conjunto de obligaciones emergentes de una relación contractual, tal lo que sucede en la fianza locativa, por ejemplo, la totalidad de deudas de una determinada persona, como las contraídas por una sociedad, o incluso es posible afianzar la fianza. La fianza no solo comprende la prestación principal, como asimismo la reparación de los daños por su incumplimiento, sino también los accesorios, como ser intereses moratorios, punitorios o cláusulas penales, y los gastos necesarios para su cobro, tanto sean gestiones extrajudiciales como judiciales. Ahora bien, teniendo en cuenta que el fiador compromete ampliamente su patrimonio por deudas ajenas, existen una serie de limitaciones con relación al objeto de afianzamiento. Veamos. Por ser accesoria, el fiador nunca puede quedar obligado a pagar una deuda más onerosa que la principal. Por ejemplo, por tener intereses punitorios más altos o contemplar más rubros indemnizatorios. Por la misma razón, tampoco tienen validez las cláusulas que indirectamente tornan más onerosa la deuda del fiador, como fijar otro lugar de cumplimiento, por ejemplo. La fianza excesiva puede ser reducida incluso de oficio. La fianza general, esto es sobre un paquete de obligaciones que pueden ser presentes o futuras, determinadas o indeterminadas, debe tener para su validez un tope cuantitativo por todo concepto, sea en dinero, moneda extranjera o quintales de soja. Y además tiene un tope temporal de 5 años con relación a las obligaciones futuras. O sea, no hay fianza de obligaciones futuras nacidas después de 5 años de celebrado el contrato. La fianza general de obligaciones futuras por tiempo indeterminado puede asimismo ser libremente retractada por el fiador, mejor dicho rescindida, con efectos hacia el futuro a partir de la comunicación de la rescisión a la otra parte. Obviamente que estamos ante un derecho de carácter irrenunciable. Luego tenemos una limitación de carácter formal por cuanto la fianza debe instrumentarse por escrito. Consideramos que debe ser interpretada como una exigencia de solemnidad sustancial, es decir, para la conclusión definitiva del contrato. Si bien la fianza de palabra no es nula, porque puede requerirse su celebración por escrito, siempre será mucho más simple buscar otra fianza o garantía antes que judicializar la instrumentación del contrato. La fianza puede otorgarse mediante representantes, pero estos deben estar instruidos con facultades expresas, a menos que aquella quede comprendida dentro de una representación de carácter general, como ser, por ejemplo, el poder para abrir una cuenta corriente bancaria y constituirse en fiador del titular. Por más que sea una obligación de carácter subsidiaria, vale decir si el deudor no cumple, el fiador tiene derecho a constituir garantías reales o personales, incluso fianzas, para el caso que tuviese que pagar la deuda. Cuando es el mismo deudor quien la otorga, se denomina contragarantía. ¿Qué efectos produce la fianza entre las partes? Por el llamado beneficio de exclusión, el fiador tiene derecho a que el acreedor primero se cobre de los bienes del deudor
y recién luego le reclame la totalidad de la deuda o el saldo insoluto. O sea, funciona como una excepción dilatoria que le permite al fiador paralizar la pretensión del acreedor en su contra hasta tanto éste demuestre que el deudor no cuenta con suficientes bienes susceptibles de agresión patrimonial. Obviamente que la necesidad de exclusión previa hace que la fianza, como garantía personal, sea un instrumento menos seguro o poco atractivo para el crédito. Por eso mismo, la ley estipula algunas situaciones en las que no opera el beneficio. Esto es, no puede oponerse útilmente para frenar la pretensión del acreedor. Ellas son, en primer lugar, cuando por razones de derecho internacional privado, el deudor tiene que ser demandado judicialmente en los tribunales de otro país. O bien, cuando el acreedor prueba que el deudor no posee bienes ejecutables en la República. Esto último significa que el beneficio de exclusión solo tiene efectos dentro del territorio nacional. En segundo lugar, cuando se trata de una fianza otorgada en un proceso judicial. En tercer lugar, cuando el fiador ha renunciado al beneficio, lo cual es posible porque consiste en un efecto natural del contrato que habitualmente se elimina con el fin de incrementar la seguridad en el crédito. Obvio que la renuncia debe ser expresa e instrumentarse por escrito. Tampoco se puede invocar el beneficio de exclusión cuando el deudor se presenta en concurso preventivo o declara en su quiebra, dado que son mecanismos especiales y excepcionales para la reestructuración de pasivos o la ejecución de bienes. Y en el caso de prestaciones de hacer no personales, para que el acreedor se dirija contra el fiador, basta con la negativa de pago del deudor. Aquí no funciona la exclusión porque se reclama el cumplimiento en especie de la deuda. Cuando se afianza la deuda de una persona coobligada con otras en mancomunación simple, el beneficio de exclusión procede solo con relación al patrimonio del deudor afianzado. Cuando se afianza la deuda de una persona coobligada solidariamente con otras, el beneficio de exclusión procede con relación al patrimonio de todos los deudores, por más que no fueran afianzados. En cierta forma, el fiador se encuentra en un segundo orden de responsabilidad. Por fin, el fiador del fiador tiene doble beneficio de exclusión, con relación al fiador afianzado y con relación al deudor. Con respecto a los plazos para el pago que emergen del título original de la deuda, un contrato de mutuo, por ejemplo, el fiador tiene derecho a su subsistencia por más que el deudor acepte su renuncia o modificación, sería pues un acto de tercero que no les es oponible, o bien ellos caduquen por declaración de quiebra del deudor, disminución voluntaria de las garantías conferidas o no constitución de las prometidas. Con otras palabras, el fiador puede invocar la pendencia de los plazos originales incluso cuando hayan caducado con respecto al deudor. Claro que este efecto también reduce la eficacia de la garantía personal. Por ello se permite la posibilidad de convenir en el contrato de fianza que la caducidad de los plazos también alcance al fiador. El fiador tiene derecho a resistir la pretensión del acreedor esgrimiendo dos clases de defensas, las propias y las del deudor. Obviamente que el fiador podrá resistir la pretensión oponiendo las defensas que hacen a su relación jurídica con el acreedor. Por ejemplo, la nulidad de la obligación principal porque deja sin objeto a la fianza, la petición en exceso por ser la deuda accesoria más onerosa que la principal, la nulidad por falta de tope cuantitativo en la fianza general, la extralimitación temporal en la fianza general, la falta de consentimiento. Aquí tenemos los vicios del consentimiento, la falta de capacidad de ejercicio, la falta de apoderamiento especial en los representantes, etc. El beneficio de exclusión, el beneficio de división, la inoponibilidad de la sentencia, el pago, la compensación, la transacción, entre otras. Pero como la fianza crea una deuda que accede sustancialmente a otra, el fiador también podrá resistir la pretensión oponiendo las defensas que hacen a la relación jurídica entre el acreedor y el deudor. Por ejemplo, el pago, la prescripción, la cosa juzgada, la excepción de incumplimiento, la pendencia de plazos, la incompetencia, entre otras.
Más aún, la renuncia del deudor a oponer algunas de tales defensas en nada afecta al fiador, quien igualmente podrá hacerla valer. La única defensa personal del deudor que no puede oponer el fiador es la nulidad por incapacidad o restricción a la capacidad de ejercicio. Nada de todo esto sucede en el aval cambiario y en la garantía primer requerimiento, porque crean una obligación nueva, es decir, autónoma y causalmente desvinculada de la obligación principal, vale decir, abstracta. Por ello, precisamente, son garantías más contundentes. Para que la sentencia judicial en donde se reclama la deuda principal sea oponible al fiador, éste debe haber tenido la posibilidad de participar en el proceso a partir de su oportuna citación como tercero interesado. El interés del fiador es claro, su obligación depende del resultado de ese proceso. La inoponibilidad no significa liberación, sino que el fiador podrá oponer todas las defensas como si no se hubiera dictado sentencia alguna. Obviamente que la citación no hace falta cuando el fiador es al mismo tiempo codemandado junto al deudor o ingresa voluntariamente al proceso. Por el llamado beneficio de división, los cofiadores asumen naturalmente entre sí una deuda simplemente mancomunada. Por lo tanto, cada cofiador responde por la parte de la deuda que afianza. Se pueden convenir cuotas distintas para cada fiador. Por ejemplo, un fiador responde por el 70% de la deuda y el otro por el 30% restante. Y en defecto de pacto al respecto, los cofiadores responden por la misma cuota parte. Obviamente que la división de la responsabilidad entre los cofiadores le quita efectividad a la garantía, porque el acreedor estará obligado a demandarlos a todos ellos para intentar cobrar el 100% de la deuda accesoria. Por eso la fianza conferida por más de una persona se hace normalmente con renuncia al beneficio de división, lo cual le da la posibilidad al acreedor de reclamarles toda la deuda fianzada a cada uno de ellos, o sea, como codeudores solidarios entre sí, más allá de la división interna de la deuda, pudiendo entonces seleccionar a quienes se encuentren en mejores condiciones para asumir el pago. Según indicamos, la fianza supone una deuda que accede a otra principal que es garantizada. Si bien son deudas distintas, mantienen una conexión accesoria de carácter sustancial. Ahora bien, con el fin de imprimirle más seguridad al crédito afianzado, a través de la llamada fianza solidaria, el fiador asume una responsabilidad más fuerte que le permite al acreedor reclamar la totalidad del crédito tanto a uno como a otro u otros. Vale decir, sin exclusión de bienes ni división entre cofiadores. Con ello se consigue intensificar aún más la conexión entre la deuda principal y la deuda accesoria. La fianza solidaria debe convenirse mediante pacto expreso y cuando hay un único fiador, la renuncia al beneficio de exclusión hace coincidir a efectos con la fianza solidaria. No así, en cambio, cuando son más de uno los fiadores. Dado que la causa fuente de las obligaciones no es la misma, en rigor no serían deudas solidarias sino concurrentes. Ocurre en la dinámica de los negocios que la necesidad de reforzar al extremo las seguridades para el cumplimiento de ciertas obligaciones hace que el fiador se obligue casi siempre como principal pagador, además de renunciar a los beneficios de exclusión y división. Por lo pronto hay fianza, porque la deuda del fiador no deja de ser accesoria. Lo que sucede es que en este caso su régimen legal se complementa con el de las obligaciones solidarias. Pero técnicamente no se puede hablar de deuda solidaria por cuanto no comparte la causa fuente de la deuda principal. Serían en todo caso obligaciones concurrentes. En efecto, quien garantiza como principal pagador de un contrato de mutuo, por ejemplo, no es mutuario, sino fiador. ¿Qué efectos produce la fianza entre el deudor y el fiador? De manera preliminar debemos recordar que entre quien afianza y quien es afianzado no hay contrato de fianza. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de efectos entre partes, sino de efectos entre personas que mantienen deudas sustancialmente vinculadas, o sea, una como principal y la otra como accesoria,
por la celebración de un contrato de fianza. Un primer efecto es que al pagar todo o parte de la deuda fianzada, se produce la subrogación del fiador en los derechos y acciones del acreedor. Y en virtud de ella, el fiador podrá reclamar al deudor el reembolso de lo pagado con intereses compensatorios y moratorios desde la fecha del desembolso y además la reparación de todos los daños que se encuentren en relación adecuada de causalidad con el afianzamiento de su deuda. Por ejemplo, la pérdida de chance de celebrar un acuerdo comercial, la imposibilidad de disponer libremente de los bienes embargados, incluso daño moral. O sea que, en la medida de su interés, el fiador podrá ejercer a título propio el cúmulo de prerrogativas procesales y de fondo que correspondían al acreedor desinteresado, como por ejemplo, cobrarse de los fondos embargados o ejecutar la cosa prendada. Un segundo efecto es que, siendo también deudor, el fiador tiene derecho a pagar, sea para no incrementar más la deuda, sea para deshacerse de las medidas cautelares sobre sus bienes, sea para concluir el reclamo judicial. Para hacerlo no necesita el consentimiento del deudor porque tiene un interés propio en obtener su liberación. No obstante, cuando el fiador paga con la anuencia o al menos sin reservas por parte del deudor, este no puede luego poner las defensas que tenía contra el acreedor, como por ejemplo, pretender el rechazo de la repetición aduciendo la prescripción de la deuda. Más vale que el pago con consentimiento del deudor, o al menos sin oposición o reservas, solo puede darse si el fiador le avisa que va a pagar. Un tercer efecto es que si el fiador paga, debe comunicárselo al deudor, que es el titular de la deuda principal. Es decir, tiene que ponerlo en conocimiento de todas las condiciones, circunstancias y demás detalles de la deuda cancelada. De esta forma, el deudor puede saber cómo queda configurada su relación obligatoria con el acreedor. Básicamente, si el pago produjo la extinción de la deuda o si todavía queda un saldo pendiente. Si el fiador no cumple con esta carga de comunicación, corre con el riesgo de que el deudor, sin saberlo, pague una deuda cancelada. En tal caso, el fiador se queda sin acción de repetición en contra del deudor, deberá repetir del acreedor, y consecuentemente con la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios. Un cuarto efecto es que el fiador tiene derecho a obtener judicialmente medidas de tutela preventiva del derecho de crédito respecto del patrimonio del deudor cuando se presentan ciertas situaciones específicas que hacen temer o presumir que el fiador deberá hacerse cargo de la deuda. Se trata de una aplicación concreta de la prevención del daño que podría sufrir el fiador en caso de tener que pagar y no poder recuperar lo desembolsado ni la reparación de los daños sufridos. Por lo tanto, de manera preventiva, el fiador puede solicitar embargo sobre los bienes del deudor, que es la medida cautelar más directa, otras medidas cautelares, como la inhibición general de bienes, por ejemplo, o bien la constitución de otras garantías suficientes a propuesta del deudor, como ser la prenda de cosas no registrables o incluso otra fianza. Veamos, ahora sí, cuáles son las hipótesis particulares que habilitan la referida pretensión. Cuando el fiador es demandado en sede judicial por el pago de la deuda, la misma solución correspondería aplicar en caso de reclamo en sede arbitral. Cuando el deudor no cumple luego del vencimiento de la deuda, cuando el deudor se comprometió mediante pacto de exoneración a obtener su liberación al cabo de un cierto tiempo y no lo consigue. La liberación se logra a partir de la cancelación de la deuda o a pesar de ello, con la renuncia del acreedor a la fianza. Cuando luego de 5 años de celebrada la fianza, aún no se sabe cuándo ocurrirá el vencimiento de la obligación, cuando el deudor realiza actos que ponen en riesgo su solvencia patrimonial. Por ejemplo, renuncia al empleo, cambia de actividad económica, enajena activos importantes, hipoteca un inmueble, etc. Cuando el deudor quiere irse del país sin dejar bienes suficientes para afrontar el pago de la deuda fianzada. Un quinto efecto, de carácter accidental por cierto,
consiste en el pago de una contraprestación por el otorgamiento de la fianza. Si bien lo más común es que ella se conceda de manera gratuita, nada impide que entre el fiador y el deudor pacten una retribución por la garantía. ¿Qué efectos produce la fianza entre los cofiadores? Por un lado, el cofiador que paga más de lo que le corresponde según la división interna de la deuda accesoria, queda subrogado en los derechos y acciones del acreedor a los fines de reclamar el reembolso de lo pagado en exceso, más los intereses desde la fecha del desembolso, en contra de los demás cofiadores. Paga en exceso, por ejemplo, el cofiador que, pese a contar con beneficio de división, decide abonar la totalidad de la deuda accesoria. O el cofiador que paga la cuota parte de otro cofiador. O el cofiador que, por haber renunciado al beneficio de división, debió hacerse cargo de toda la deuda accesoria. La medida del derecho de reembolso está determinada tanto por la parte de la deuda accesoria cancelada, por ejemplo el 50%, el 75% o el 100%, como por la porción afianzada por cada cofiador. Por otro lado, los cofiadores, con o sin beneficio de división, soportan a prorrata, o sea, proporcionalmente a su cuota parte, la impotencia patrimonial de los demás. Entonces, por ejemplo, si 3 amigos afianzan una deuda por $100.000, Florencia por 50.000, Luciana por 25.000 y Bautista por 25.000, la insolvencia de Bautista será distribuida del siguiente modo. El 50% por Florencia, esto es $12.500, y el 25% por Luciana, o sea, $6.250. ¿En qué supuestos se extingue el contrato de fianza? Por lo pronto, la extinción de la deuda principal, cualquiera sea el modo, pago, compensación, remisión, etc., produce consecuentemente la extinción de la deuda accesoria, es decir, el contrato de fianza se queda sin objeto. De igual forma, la novación de la obligación afianzada provoca la extinción de la deuda accesoria, por más que en el instrumento de la novación el acreedor manifieste lo contrario. Para ello hace falta el consentimiento del fiador, o sea, una nueva fianza. Distinto sucede cuando la novación se produce por efecto legal de la homologación de un acuerdo preventivo del deudor. Cabe puntualizar que el pago por entrega de bienes hecho por el deudor extingue definitivamente el contrato de fianza, por más que luego se produzca la evicción. También la extinción de la deuda accesoria por sus propios medios acarrea lógicamente el fin del contrato. Es lo que sucede ni más ni menos cuando el fiador paga. Y luego tenemos un conjunto de causales específicas que producen la extinción del contrato. Veamos cuáles son. Una tiene lugar cuando el acreedor imposibilita, por acciones u omisiones que le son imputables, la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que eran accesorios al crédito contra el deudor al tiempo de la celebración del contrato de fianza. Ello es así por cuanto el fiador toma en cuenta las condiciones del crédito garantizado a la hora de otorgar la fianza por el efecto de la subrogación en caso de pago. No es lo mismo, por ejemplo, afianzar una deuda prendaria que una quirografaria. Por ende, si el acreedor renuncia a la hipoteca, pierde la cosa prendada, posterga el rango de su privilegio o devuelve la cosa retenida, se estarían modificando las circunstancias bajo las cuales se celebró el contrato. Básicamente, son hechos o actos que aminoran las posibilidades de obtener el reembolso de lo pagado. Es un modo de extinción bastante particular, porque el contrato no fenece automáticamente, ni se resuelve por incumplimiento, ni debe rescindirse por causa legal, sino que la comentada hipótesis opera como defensa de fondo que anula la pretensión de cobro del acreedor. Cuando se afianza una obligación que tiene plazo de cumplimiento determinado, su prórroga expresa o tácita, obviamente sin el consentimiento del fiador, produce la extinción de la fianza. De lo contrario, la responsabilidad patrimonial del fiador resultaría prolongada en el tiempo por una decisión ajena a su voluntad. Cuando se afianza una generalidad de obligaciones futuras sin límite temporal, el contrato termina si ellas no nacen dentro de los 5 años.
En efecto, las deudas futuras posteriores no resultan comprendidas por la fianza. La fianza también se extingue cuando el fiador intima al acreedor para que inicie la acción judicial en contra del deudor y no lo hace dentro de los 60 días corridos de recibido el requerimiento. O cuando iniciada la acción judicial, sea con o sin intimación, se produce la aprehensión de la instancia. El fiador tiene claro interés en la cancelación de la deuda porque de ello depende su responsabilidad. De ahí que puede instar al acreedor a promover las vías judiciales de cobro a fin de definir la validez o exigibilidad de la deuda, así como obtener su liberación cuando se dejan transcurrir los plazos de impulso procesal. Al listado podemos sumar la rescisión del fiador en la fianza general de obligaciones futuras por tiempo indeterminado. De esta manera damos por terminado el desarrollo del contrato de fianza correspondiente al capítulo 18 del curso. En síntesis, pudimos precisar la configuración del contrato, las limitaciones sobre el objeto, las limitaciones sobre la forma, los efectos entre partes, los efectos entre deudores, los efectos entre cofiadores y las causas particulares de extinción del contrato. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.